Buen día, mi nombre es María Isabel Marín Henao. Mis compañeros son Gustavo Andrés Gómez Bonilla y Luis Alexander Castaño Reyes. El día de hoy vamos a hablar sobre los algoritmos de búsqueda entre adversarios, haciendo un caso de estudio en el juego de estrategia del ajedrez. Hablaremos de 5 temas relevantes, empezando por el ajedrez y cuál es su complejidad computacional. Después hablaremos sobre los algoritmos de búsqueda en los adversarios, haciendo un énfasis entre lo que es el algoritmo Minimax y cuál es su funcionamiento y, por supuesto, el PODA alfa, que es una optimización del algoritmo Minimax. Finalmente, haremos una simulación de partidas de ajedrez usando algoritmos de búsqueda. El ajedrez y su complejidad computacional. El ajedrez es un juego de piezas con movimientos únicos, clave para diseñar algoritmos de búsqueda eficientes. A su vez, las reglas en el ajedrez, como el jaque mate y el enroque, complican el desarrollo de algoritmos al influir en las decisiones. Por supuesto, la posición de las piezas es clave. Un buen algoritmo analiza configuraciones para anticipar movimientos. Algoritmos de búsqueda en adversarios. Estos se encargan de analizar jugadas para optimizar decisiones considerando estrategias propias y del oponente. En las estrategias de implementación en algoritmos de búsqueda es importante tener en cuenta el desarrollo de un algoritmo eficiente, la evaluación de funciones en decisiones y las pruebas de ajuste en cada uno de los algoritmos. Algoritmo Minimax y su funcionamiento. El Minimax busca maximizar las ganancias de un jugador mientras minimiza las del oponente. A su vez, la estrategia de búsqueda de movimientos consiste en explorar todas las jugadas posibles para encontrar la mejor opción, considerando así las respuestas del oponente. Y por último, la evaluación de posiciones en el juego, donde se asigna un valor numérico a cada posición, analizando factores como el control del tablero y la seguridad del rey. Ahora hablaremos. La poda alfabeta es una técnica que reduce la cantidad de nodos evaluados en el árbol de decisiones, optimizando el algoritmo Minimax. Esta nos establece dos valores, uno es alfa y el otro es beta, los cuales representan las puntuaciones mínimas y máximas de los jugadores para así evitar evaluaciones que sean innecesarias. La principal ventaja que tenemos acá es la reducción del tiempo de cálculo, permitiendo al algoritmo explorar muchos más niveles en un árbol de decisiones implementando menos cantidad de recursos. Y también este se ha implementado con éxito en motores de ajedrez mundiales que están en todas las plataformas virtuales, mejorando significativamente su capacidad para jugar en niveles muy competitivos. Con la poda alfabeta, el algoritmo Minimax puede y tiene la capacidad de explorar mucho más a fondo y en menor tiempo, mejorando toda la calidad de las decisiones que toma, puesto que esta es una técnica esencial en juegos complejos como lo es el caso del ajedrez, donde vemos que el número posible de movimientos puede ser inmenso y requiere de un análisis muchísimo más eficiente. Acá destacamos que uno de sus objetivos principales es reducir el número de nodos evaluados en un árbol de decisiones, eliminando movimientos que no me van a afectar en un resultado final. Como hemos venido hablando, la poda alfabeta siempre me va a ir mejorando la eficiencia del Minimax, permitiendo complementar y completar todo este tipo de análisis en menores tiempos, especialmente en todos estos árboles que son bien profundos. Mientras que el Minimax tiene una complejidad bastante exponencial, la poda alfabeta reduce en un rendimiento casi que lineal cuando son casos ideales. Otro de los puntos a destacar es que con la poda los algoritmos pueden mejorar y pueden explorar muchísimos más movimientos en un tiempo menor, mejorando así la calidad del juego sin un costo computacional elevado, que es algo importante a tener en cuenta. Finalmente, el uso de la poda alfa-beta permite que los programas de ajedrez jueguen, valga la redundancia, en niveles mucho más altos, siendo competitivos contra jugadores humanos que son expertos.
Ahora hablemos un poco de la implementación práctica del alfabeta, puesto que esta requiere de una estructura y de una infraestructura clara que incluya funciones recursivas que evalúen cada uno de los nodos y así se pueda aplicar de manera efectiva. Es importante tener en cuenta que se deben diseñar estrategias para seleccionar el orden de los movimientos, y es acá donde el uso de Python permite implementar este algoritmo minimax con poda alfabeta, facilitando la comprensión y optimización de cada uno de los procesos. Es crucial evaluar el rendimiento del algoritmo tras la implementación, para así poder ajustar parámetros y, por supuesto, mejorar la calidad del juego del ajedrez. Ahora vamos a ver la simulación de una partida de un juego de ajedrez utilizando el algoritmo Minimax con poda alfa. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar del algoritmo de Minimax con poda alfa beta que hemos representado mis compañeros y yo en este tablero de ajedrez realizado por consola en el lenguaje de programación Python, utilizando las librerías de MAT y el pinstaller para generar un instalador ejecutable por consola. Primero, vamos a hablar un poco del algoritmo Minimax. El algoritmo se basa en, por medio de árboles, generar la ruta más óptima en cuanto a un procesamiento. En este caso podemos representarlo como si las blancas mueven el peón de una posición a la otra, entonces las negras, que sería la inteligencia artificial en este momento utilizando el algoritmo de Minimax con poda alfa beta, se basaría en buscar la ruta más óptima. Ahora, no es simplemente eso, también tenemos un tema de profundidad, de calcular el minimizador y el maximizador. El maximizador en este caso pues siempre será las fichas negras, porque la idea es que la inteligencia artificial trate de ganar los mayores puntos que las blancas, que en este caso sería el minimizador, para poder restar los puntos que llevan las negras. Esto se hace también teniendo en cuenta los valores de las piezas dentro del tablero. En este caso tenemos los valores asignados, podrían haber sido cualquier otro tipo de valores, pero tenemos el valor asignado de los peones 10, de el alfil 30, el caballo 30, la torre 50, la reina 90 y el rey 900, porque pues con eso prácticamente se gana la partida. Si podemos ver, se va a imprimir el tablero. Luego de eso, hay que ver las coordenadas en donde están, pues las filas y las columnas, que en este caso las columnas están representadas con las letras de la A a la H, y las filas que están representadas del 1 al 8, en donde el 1 y el 2 son las fichas negras y el 7 y el 8 son las fichas blancas. Entonces, a su vez, vamos escribiendo por consola y vamos desarrollando pues este proceso. Hay que validar las coordenadas, que es lo que estoy diciendo, y también validar los movimientos. Validar los movimientos es saber si esa pieza se puede mover en esa ubicación, porque tengamos en cuenta que todas las piezas son diferentes dentro del tablero. Los peones se mueven dos hacia adelante, dos o uno hacia adelante, y en diagonal una posición solamente para capturar fichas. También está el tema de que, por ejemplo, los caballos pueden saltar fichas. La reina es una combinación de los movimientos de la torre y el alfil. El alfil solo se mueve diagonal, la torre pues simplemente horizontal o vertical, el rey una casilla a los lados, y eso sería pues como tal todo. Entonces por eso hay que revisar los movimientos, y si hay obstáculos, evitando que los obstáculos no sean los del caballo, porque pues el caballo no tiene obstáculos, se puede pasar, a no ser que tenga el obstáculo al finalizar de su movimiento, que es cuando termina la L. Ahora, por eso está el es movimiento válido, donde tenemos la pieza, la fila original, la columna original, la fila de destino y la columna de destino. Por eso digo que es prácticamente clave las ubicaciones en el tablero. Y ahí es donde podemos ubicar cada una de las piezas. Entonces podemos ver que aquí está cómo verificar si no tiene obstáculos la torre, cómo verificar si no tiene obstáculos el caballo, el alfil y la reina, además el rey. Luego vamos a mover la pieza. Al mover la pieza tenemos que tener en cuenta el origen del destino y el jugador el que está aplicando, que en este caso son dos jugadores, las blancas, que sería el jugador principal, y las negras, que sería la inteligencia artificial. Al mover la pieza, lo que se calcula es el origen, el destino y cuál es el jugador que está evaluando el movimiento de esa pieza, para verificar hacia dónde va. Por eso tenemos que traducir las coordenadas, los valores de las piezas para recalcular quién va ganando en ese proceso. Se realizó una función de reiniciar tablero, pues para que el juego pueda volverse a iniciar. O sea, si en algún caso dice, no, pues llego en tal parte, pues tengo una función de reiniciar tablero que me permite volver a iniciar y dejar las posiciones intactas al inicio. Ahora, en el tema del algoritmo de Minimax, en la poda alfa beta, hay unas claves que tenemos que tener en cuenta para este procedimiento. Entonces, primero que todo, lo que yo decía, la profundidad. La profundidad dentro de este algoritmo nos permite lo siguiente: a mayor profundidad, la inteligencia artificial comienza a evaluar de manera más exacta el tema de cómo tener más puntos. Claro que eso también se hace un proceso de que se demore mucho más el tema de capturar esa información. En este momento nuestro programa tiene una profundidad de nivel 4, que serían los 4 nodos. Entonces, cuando se mezcla el algoritmo de mínimas con la base de poda alfa beta, eso quiere decir que si se encuentra uno de los nodos con menor valor, ese nodo se descarta y se continúa con los nodos de mayor valor,
para pues obtener eso. En eso se basa la implementación de poda alfa beta con un algoritmo de Minimax, que como lo decía es maximizar en este caso el puntaje de las negras y el blanco tiene que minimizar el puntaje de las negras. Así es técnicamente cómo se funciona en este procedimiento. Ahora, en el turno de la inteligencia artificial, que es como lo decía, podemos ver que para mejorar el mejor movimiento, se tiene que calcular el mejor movimiento. Lo que va a hacer es obtener el tablero que está actual, dejamos una profundidad de 4. Porque en este caso podemos ver que aquí estamos implementando la librería MAT. Esto es necesario porque garantiza que cualquier evaluación sea mejor que los valores iniciales. O sea, se evalúa todos los valores y cualquier información que se dé, o sea, cualquier evaluación dentro del sistema que estamos del tablero y donde se simulan los movimientos, sea mejor que los valores en los que comenzó. Pues claramente, o sea, no se puede. Y esto se hace es para que, por ejemplo, en el tablero de ajedrez, cuando sea el turno de la inteligencia artificial, este no se devuelva a su posición inicial, que es lo que me pasó en una verificación de unas partes del código, que a veces la inteligencia artificial decía, pues como no puedo ir a más profundidad, pues entonces para mí es más sencillo volver a dejar la torre de la posición, la torre de las negras de la posición A1 a B1 y se quedaba moviendo en esa posición porque pues no encontraba una profundidad mayor. Por eso decidí agregar una profundidad pues de 4 y en este caso las pruebas que hice salieron correctas. Y cuando agregué más profundidad, pues técnicamente la inteligencia artificial se volvió mucho más compleja y empezó a hacer una partida mucho más difícil. Claro que esto disminuyó bastante la ejecución del procesamiento porque se demoraba mucho más. O sea, disminuyó como la calidad de cómo se ve el juego, porque al hacer toda esta implementación, pues mayor profundidad, más demora y la ejecución es más tardía. Ahora, para dar un resumen general de todo el código, podríamos decir que en el turno de las blancas, que es el jugador, se ejecuta una acción. En el turno de las negras, lo que se hace es simular varios escenarios por medio de Minimax y buscar el maximizador de los puntos en alguno de los nodos. Cuando el nodo se vuelve menor, pues ya deja de ser importante y se busca el nodo mayor para seguir ahí. Ahí es donde se implementa el poda alfa beta. Cortar árboles que no dan el mejor resultado para buscar los que den mejor resultado. Y cuando, por ejemplo, en el inicio del juego todos los valores son acertados, entonces va a buscar el valor que se adecue más entre cada uno de esos. Ahora, para esto voy a realizar una pequeña prueba utilizando y mostrando cómo es el desarrollo del juego, utilizando la interfaz de consola dentro del instalador que se generó con el pedestal. Para ello, pues tenemos que estar en la carpeta del algoritmo. Vamos a abrir una terminal. Yo ya sé que pues obviamente el ejecutable está en la carpeta is. Simplemente ejecuto. Ahora ya tenemos nuestro tablero de ajedrez. Entonces yo voy a, por ejemplo, empezar diciendo que la E7, la E7 porque no coloqué de una vez el origen y el destino, sino que quiero también que me evalúe para mostrar que sí está funcionando el tema de las posiciones. Entonces, como la E7 es un peón, él debería mostrarme que solo se puede mover a la E5 o a la E6. Como puedes ver, él la evalúa todos los movimientos y dice, claro, efectivamente, el único movimiento posible es el E6 y el E5. Entonces voy a colocar que se mueve al E5. Y ahí ya comienza el turno de las negras. Entonces ahí lo que está haciendo es validando cada una de las fichas, o sea, todos los nodos del árbol y diciendo qué voy a hacer. En este caso, el algoritmo decidió, voy a mover el caballo de la posición B1, perdón, a la posición C3. Eso fue lo que decidió, porque es pues prácticamente su desarrollo. Ahora, voy a reiniciar nuevamente el tablero. Listo, como pueden ver, el tablero se reinició y voy a cambiar. Muchas veces me di cuenta que el algoritmo por lo regular trata de ejecutar a veces la misma acción porque el puntaje en inicio la considera mejor. Entonces voy a utilizar otra, voy a utilizar la A7. Me va a decir que solo el movimiento A6 o 5. Esta vez lo vamos a mover a A6, solo uno hacia adelante. Nuevamente el algoritmo empieza a calcular, empieza a buscar en el árbol los nodos, cortar. Y esta vez decidió diferente. Esta vez decidió mover el peón de la ficha D2 a la D4. Entonces en esto podemos ver cómo la función del algoritmo Minimax se está ejecutando y está ejecutando la poda alfa beta en una profundidad de 4. Yo puedo agregar mucha más profundidad o puedo agregar menor profundidad. La profundidad en este algoritmo es lo que permite que la inteligencia artificial usada sea mucho más compleja. O sea, va a evaluar y simular muchos más tableros. Entonces, todo depende, en este caso, de lo que se quiera interactuar. Entonces, de esta forma explicamos nuestro proyecto utilizando el algoritmo Minimax con poda alfa beta. El repositorio en GitHub está disponible al público para descargar y también encuentra claramente con su ejecutable.
Una vez más, agradecemos su atención.